Bienvenidos al avance del capítulo 30 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Enrique, nervioso, le pregunta a Inés si acaso habló con Luciana de su relación con Karina. Esta le responde que no, porque ella misma los vio y escuchó cómo le insistía, cómo se rogaban y cómo se decían que tenían más de 2 años siendo amantes. Enrique, desesperado, le implora que le permita explicarle, pero claramente Inés no desiste, puesto que ahora entiende por qué regresaba a casa cansado y por qué le decía que se iba a quedar hasta tarde trabajando. Es que prefirió evadirla como mujer. A su vez, Enrique le asegura que Karina no significa nada para él, porque lo que tuvieron fue solo una aventura. Inés le exige que le pare a su cinismo, aclarándole que no estará libre de culpa si trata de justificarse. Asimismo, le cuenta que ella quedó ilusionada pensando que iban a redescubrir su relación, pero asume que para él era un simple trámite, dado que cuando lo hacían en la cama, él estaba pensando en Karina. Por otro lado, Sofía dice que ahora solo deben seguir el legado que les dejó Galleta, que es dar mucho amor, porque los animales siempre dan su amor incondicional. Asimismo, Roberto y Luciana se sueltan de la mano para no llamar la atención. Sin embargo, Gaby les pide que se queden tomados de la mano, aclarándole a Luciana que a Galleta no le gustaba verla tan triste, porque si ella está triste, su padre también le estará. Además, le confiesa que su padre no puede ni disimular lo mucho que quiere estar con ella. Roberto se ríe, luego toma su mano y le menciona que a él le gustaría que los tres estuvieran juntos. Asimismo, Luciana le aclara a Gaby que ellos no pueden ser felices sin ella a su lado. Por otra parte, Daniel cuestiona a su madre si está segura de que quiere hablar con el Greñas. Elena le responde que sí, puesto que quiere saber qué pasó esa madrugada para que Tobías quedara tirado en la carretera y él quedara en coma. Daniel lamenta no poder decírselo él mismo. Omar interviene y les pregunta para qué quieren hablar con ese hombre si, de todas maneras, no les van a devolver a su hijo. Daniel le pide que apoye a su madre porque es para su bienestar. Seguidamente, les comunica que se irá para su trabajo y se despide. A su vez, Elena le pregunta a Omar si podrá contar con él para hablar con el delincuente o prefiere que se lo pida al candidato Ferrer personalmente. Mientras tanto, Inés le aclara a Enrique que ella lo apoyó en todo, y por un momento pensó que eran un equipo y que se amaban. Enrique le aclara que, si no fuera por su apoyo, él no estaría en este lugar. Inés le exige que a ella no le hable como si fuera su amante, porque ella sí sabe que él es un pobre diablo que creció gracias a su padre. Enrique le suplica que tampoco lo humille de esa manera. A su vez, Inés le aclara que a ella no le importó de dónde venía, considerando que tenía su fe puesta en él, hasta que se le cayó la venda de los ojos, aclarándole que nadie la había menospreciado tanto como él. Enrique le menciona que él ahora mismo está en sus manos, por lo que le pregunta qué necesita para que él lo haga, a lo que Inés le sugiere que siga mintiendo, teniendo en cuenta que eso le salió muy bien. Más tarde, Patricio le asegura a Sofía que le quedó muy rica la comida, como siempre. Esta se lo agradece mucho. Después, le pregunta a Paul si quiere más. Todavía molesto, le responde que no. Asimismo, Gaby le pregunta a Natalia si acaso le está enviando mensajes a su novio. Esta le responde que ojalá fuera eso, pero lamentablemente es por trabajo. Patricio le pregunta si acaso está investigando su tema político. Roberto interviene y pregunta de qué se trata, a lo que Luciana le responde que a Natalia le fascinan los crímenes y las teorías de conspiración. Natalia le dice a Roberto que eso ya debería saberlo. Seguido de eso, les pregunta si creen que haya un expediente que diga que Antonio Pedro es Pedro Infante. En ese momento, Joaquín los interrumpe y le pide perdón a Luciana por no estar presente en la ceremonia de Galleta. Sofía le pregunta si quiere unas galletas. Joaquín le pide que no se preocupe, ya que se va a su cuarto a realizar algunas llamadas. Natalia no se sale del tema y le comenta que la gente asegura que Pedro Infante no falleció en el avión en el que iba. Paul le dice que la gente también asegura que Elvis Presley nunca murió. Sofía no puede creer que haya encontrado otro loco para hablar de esos temas. Roberto se ríe y les pide que lo dejen hablar, porque después de comer irán de paseo.
Gaby se alegra mucho porque será una tarde de picnic. Por otro lado, Inés le pregunta a Enrique si de verdad pensó que le iba a pedir el divorcio para que tuviera el camino libre con su amante. Enrique le explica que le pidió a Karina que estuvieran juntos para calmarla, recordándole que ella sabe la verdad del atropellamiento de los hermanos Saldaña. Inés le pregunta si su solución fue rogarle para que se quedara con él. Enrique le asegura que las cosas no fueron así. Inés le pide que ya deje de mentir, y mejor se centre en ganar la presidencia y así ella se convierta en la primera dama del país, aunque le cueste soportarlo. También le ordena que se deshaga de Karina, o de lo contrario, ella misma lo hará. Enrique le pregunta si acaso pretende contárselo a su padre. Inés le dice que es demasiado patético, aclarándole que ella se va a ahorrar darle ese discurso, pero que, mientras tanto, ellos deben encargarse de lo que les corresponde. Enrique, desesperado, le pregunta qué va a pasar con ellos y con sus hijos. A su vez, Inés le aclara que él quedará atado a esta casa bajo sus propias reglas, mientras que ella va a fingir frente a los chicos que no ha pasado nada. Mateo finaliza la clase no sin antes pedirles a todos ponerle pasión a sus trabajos. Clara le pide perdón a Alexandra por no contestar, comentándole que el hombre lobo la atrapó y le prohibió las llamadas. Alexandra le exige que no vuelva a usarla como tapadera con su madre. Clara le menciona que ella está saliendo con ese hombre porque le conviene. Además, piensa que no va a durar ni el semestre. Alexandra le dice que esos son sus asuntos, así que le exige no meterla en sus rollos. Clara le pregunta si en verdad no quiere ser su cómplice. Alexandra alza la voz diciendo que no quiere ser cómplice de nadie más. Al oír eso, Clara le pregunta de quién está siendo cómplice. Alexandra le pide que nada más no la meta en sus líos. También le sugiere ponerse las pilas con el trabajo, porque van atrasadas por su culpa. Por otro lado, Roberto le dice a Luciana que no la ve tan entusiasmada con el paseo. Luciana le responde que no es eso. En ese momento aparece Joaquín y le pregunta a Roberto si quiere que le mande los reportes. Luciana le dice que se va para que puedan hablar con libertad. Roberto se lo agradece. Luego le pregunta a Joaquín si tiene algún avance de Fabiola Briceño. Este le responde que tiene algunos indicios, pero no son esperanzadores, puesto que la cobertura de la vigilancia es muy escasa. Roberto le pregunta qué ha sabido de la joven, a lo que Joaquín le responde que todo indica que sigue con vida, considerando que algunas personas la han visto. Paul conversa con Patricio y le pregunta si tiene algún problema con Memo o su madre. Patricio le responde que no, solo que Memo puede llegar a ser muy absorbente en algunas ocasiones. Paul le comenta que Memo estaba muy entusiasmado con que se fueran a vivir a su casa. Además, se ha negado a salir con ellos. Patricio le manifiesta que no estaba de buen humor en ese momento. Paul lo corrige diciendo que nunca está de buen humor. Además, piensa que él solo vino a arruinarle la vida. Patricio le pide que no diga eso, dado que él está muy contento de compartir con él, pero necesita que en estos momentos no lo cuestione. Paul le promete que así será. Patricio le dice que ahora se irá a bañar para que puedan ir a levantar la denuncia. Paul aprovecha para llamar a Memo y decirle que no pudo convencer a Patricio para que se fueran a su casa. Memo le pregunta si le dijo el motivo. Paul le responde que le preguntó por él y dijo que no había problema. Memo le sugiere dejar las cosas así, porque si su primo sigue con pereza, entonces ellos se divertirán solos. Paul le dice que es una gran idea. Al rato, Adrián va donde Memo y le pregunta si consiguió las pastillas. Memo le entrega las suyas. Adrián le dice que él quiere las otras pastillas. Memo le aclara que las otras son muy fuertes y no quiere que se pase y termine cometiendo otra tontería. Adrián le aclara que sí sabe controlarse. Sin embargo, las otras pastillas son las que le funcionan. Memo se enoja y le pide que entonces no tome nada. Más tarde, Luciana le hace saber a Roberto que está lista. Seguido de eso, le pregunta si ha tenido noticias sobre Fabiola. Roberto responde que aún no hay nada concreto. Además, le menciona que Joaquín está investigando el caso. También aprovecha para contarle que Joaquín está saliendo con Victoria.
Luciana se alegra por ellos. Roberto le pide que no vaya a decir nada, ya que los dos están siendo muy discretos. En eso, Gaby llega junto con Sofía y les avisa que ya está lista para la salida de campo. Luciana le dice que eso está muy bien. Después le pide que la acompañe a preparar algunos sándwiches. Roberto aprovecha y le pregunta a Sofía si quiere estar con ellos para compartir en familia. Sofía le recomienda que no se adelante todavía, puesto que ella está preparada para estas salidas familiares, como él dice. Además, le comenta que ella tiene que ver que sus acciones y sus palabras sean congruentes. Roberto le asegura que algún día lo va a querer, aclarándole que será su nieto político favorito. Alexandra, muy inquieta, llega a su casa, pero accidentalmente choca con Daniel y hace que se le derrame salsa en la ropa. Daniel se preocupa porque esa mancha será muy difícil de quitar. Alexandra le pide perdón sinceramente y le ruega que la acompañe para quitarle la mancha. Al mismo tiempo, Adrián le pregunta a unos muchachos de la universidad si han visto a Clara. Uno de ellos le responde que está en el estacionamiento hablando con el profesor. Mientras tanto, Daniel le hace saber a Alexandra que la camisa que se manchó es muy importante para él, porque era de su hermano. Al oír eso, Alexandra se preocupa mucho. Daniel le pide perdón por hacer que se sienta mal, aclarándole que no era su intención. Luego le comenta que esa camisa se la colocó porque fueron a la notaría para vender la casa. Alexandra asume que las cosas no han sido fáciles. Daniel no niega que ha sido bastante duro vivir sin su hermano. Además, le preocupa que sus padres vayan a enfrentar a El Greñas antes de que lo sentencien. Alexandra le pregunta si después de eso van a cerrar el caso, a lo que Daniel le responde que no, puesto que todavía necesitan encontrar al tonto que atropelló a su hermano. Alexandra se pone muy nerviosa, por lo que cambia de tema y le pregunta cómo está su madre. Daniel le responde que a veces está bien y otras mal, pero lo que le sorprende es que ahora su madre quiere que recuerde lo que pasó esa noche. Alexandra le exige que no vaya a recordar nada. Daniel se le queda mirando. Alexandra se justifica diciendo que no sirve de nada recordar lo que pasó. Daniel le menciona que igual se va a lamentar toda su vida por no encontrar la manera de salvar a su hermano, pero quiere agradecerle a ella por estar a su lado cuando más lo necesitó, confesándole que por primera vez sintió que no era invisible para él. Alexandra le confiesa que ella lo admiraba en secreto, aunque su timidez le hacía poner distancia. Al oír eso, Daniel se le acerca pausadamente y la termina besando. Alexandra, sonrojada, le recuerda que ya habían quedado en que no iban a hablar de amor. Daniel le sonríe y le aclara que en ningún momento están hablando. Por otra parte, Germán le manifiesta a Omar que es un peligro exponerse a un delincuente como el Greñas. Omar le aclara que su mujer es la que quiere mirar al asesino que acabó con su hijo. Además, dijo que le iba a pedir ayuda a Enrique con la búsqueda de ese tipo. Germán, asustado, le asegura que él mismo se lo hará saber. Omar se lo agradece mucho y se marcha. En ese momento Inés se acerca y le pregunta a Germán de qué estaba hablando con el señor Omar. Clara, por su parte, le dice a Mateo que no le está gustando que se estén escondiendo. Mateo le dice que en la cama no decía lo mismo. Clara se echa a reír. Mateo le pregunta si le gustó lo que hicieron, a lo que Clara le responde que sí. Mateo le expresa que entonces le enseñará otras cosas locas que tiene guardadas y la besa. En ese momento Adrián llega al estacionamiento y pilla a Clara y a Mateo, por lo que se esconde rápidamente para que no lo vean. Más tarde, Roberto, Luciana y Gaby se divierten en el campo como una familia feliz. Mientras tanto, Karina recibe a Enrique en su casa y le pregunta si ya tomó una decisión. Enrique se le acerca y la besa. Karina se pone contenta. Luego le pregunta si se decidió por ella, a lo que Enrique le responde que no, aclarándole que ese fue su beso de despedida, que deben terminar con su relación. Karina se queda realmente sorprendida, porque pensó que tenía todo el control. Horas más tarde, Luciana saluda a su madrina y le dice que necesita hablar un momento con Adrián. Inés respira profundo para tomar las cosas con calma. Después se le acerca y le pregunta si ese es el amor que le tiene a su padrino,
que prefirió callar que él estaba siendo infiel. Al mismo tiempo, Karina, bastante alterada, maldice el día en que se metió con él. Enrique le pide que entienda que Inés es lo más importante para él. Karina, sin parar de llorar, le pregunta qué tiene que decir. Enrique le aclara que su corazón siempre estará con ella. Karina le manifiesta que no le importa su felicidad, porque se dio cuenta de quién es realmente. Enrique le implora que al menos lo escuche. Karina no desiste. Le duele que la haya utilizado. Luciana le explica a su madrina que, obviamente, pensaba decirle la verdad apenas se enteró. Primero quiso saber cuáles eran sus razones. Inés le pregunta si entonces la endulzó el oído y la convenció para que cancelara la cita que tenía con ella, aclarándole que fue a ella a quien engañaron. ¿Acaso pensaba proteger a la madre de la hija del fiscal? Luciana le responde que obviamente no, puesto que estaba buscando la mejor manera de decirlo sin afectar a todos. A su vez, Inés le aclara que ella se tuvo que enterar de la peor manera posible, y se sintió peor que en cualquier otra situación de su vida. Luciana trata de justificarse, pero Inés no la deja, porque ya es demasiado tarde para consolarla. Minutos más tarde, Karina le recuerda a Enrique que él ni siquiera quería a Inés. Enrique le pide que entienda que Francisco lo tiene atado de manos, recordando que él fue quien construyó gran parte de su carrera empresarial. Karina le exige que no use ese argumento tan barato, porque fue él quien decidió correr el riesgo. Enrique se le acerca y le recuerda que ella también sabía que gran parte de su éxito fue gracias a Francisco e Inés, pero aún así decidió meterse con él. Por eso, lo mejor es darle vuelta a la página y no hablar de nada, porque puede perjudicar a otros. Karina le pregunta si lo dice por lo que Adrián y Memo hicieron. Enrique responde que no es eso. Karina le dice que le da mucho asco y lo echa de su casa. Por otro lado, Luciana le cuenta a su madrina que ya sabe que la actitud de su padrino la lastimó, y que en este momento tiene muchas dudas en la cabeza que no puede responder. Por eso está dudando del amor que siempre ha tenido por ella. Le dice que siempre ha querido más a Enrique, aunque no lo oculta, porque siempre le ha demostrado que es un gran hombre lleno de valores. Pero le aclara que la única realidad es que Enrique es un farsante. Luciana, arrepentida, le jura que siempre tuvo la disposición de decirles a todos, pero prefirió que Enrique contara la verdad por su cuenta. Y si él no lo hacía, entonces ella sí se iba a involucrar. Ya no sabe qué decirle. Luciana acepta que se equivocó, pero le asegura que puede contar con ella como mujer, como hija y como profesional. También le promete que va a apoyar cualquier decisión que tome. Por otra parte, Alexandra le hace saber a Daniel que ahora su camisa quedó como nueva. Daniel le menciona que en verdad esa camisa sí era muy importante para él. En eso, Alexandra tropieza y se agarra de Daniel. Este la toma y le pregunta si lo hizo solo para que le diera un beso. Alexandra le responde que obviamente no, pero igual estaría bien. Mientras tanto, Clara aprovecha el momento en que se están besando para tomarles algunas fotografías. Inés le comenta a Luciana que desde ese momento, hasta que Enrique llegue a la presidencia, harán como si fueran la familia perfecta, pero después ella decidirá qué hacer. Luciana se queda anonadada. Inés le pregunta por qué la está mirando de esa manera, a lo que Luciana le responde que hace un momento estaba llorando y ahora habla como si nada hubiese pasado. Inés le pregunta si acaso le molesta que sea tan práctica, que Enrique no le dejó otra opción. Luciana, asustada, le sugiere pensar en otra salida, como perdonar lo que hizo su padrino y empezar de nuevo. Le aclara que Enrique la engañó durante años y traicionó su confianza, pero solo lo hizo porque ella confiaba en él plenamente cuando ni siquiera se lo merecía, porque ese amor que él buscaba no sirve de nada. Luciana manifiesta que está hablando desde su dolor. Inés repite que lo que hizo Enrique no tiene perdón ni justificación alguna, así que le aconseja que tenga mucho cuidado, o de lo contrario podría pasarle lo mismo. Luciana expresa que si habla así de su padrino es porque lo amó mucho. A su vez, Inés le dice que los sentimientos no sirven de nada, y por eso va a poner mucha atención en lo que haga. Pero primero va a pensar en ella,
Y ojalá sirva de algo todo el engaño y la deslealtad que tuvo que soportar. Mientras tanto, Adrián le envía un mensaje a Alexandra diciendo que extraña mucho los momentos que vivió con ella. En ese momento recibe un mensaje de Luciana, en donde le pide que hable sobre su encuentro con el doctor Valladares. Adrián le responde que no podrán hacerlo hoy. Al rato toca el mensaje que quiere y ve la foto de Alexandra besándose con Daniel. Al mismo tiempo, Gaby y Roberto van a la casa de Karina. Esta, enojada, le ordena que suba a su cuarto. Roberto se le acerca y le pregunta qué sucede. Karina, arrepentida, le responde que recuerda mucho todo lo que perdió. Roberto le pregunta qué fue lo que pasó en verdad. Karina le pide que no la cuestione y la abrace. Roberto le aclara de una vez que él siempre la va a querer como la madre de su hija, pero nunca podrá cruzar los límites. Karina le aclara que ella solo le está pidiendo un abrazo, no que hagan el amor. Asimismo, le exige que se largue de su casa, porque no va a permitir que le haga lo mismo que su ex. Por otra parte, la doctora le asegura a sus hijos que el bebé está muy bien. Esta, al ver que no deja de llorar, le pide perdón por eso, aclarándole que no puede dejar de pensar en el padre de su hijo. La doctora entiende su dolor, pero le recomienda que tenga mucho cuidado y que se alimente bien. Más tarde, Germán le pregunta a Enrique que le parece que Inés quiera que Elena visite al Greñas antes de la sentencia. Enrique le ordena que apoye para que lo hagan. Germán también le informa que Inés quiere estar más presente en la campaña. Enrique le dice que no hay nada de malo con eso. Seguidamente, le hace saber que habló con Karina para que volvieran, pero no aceptó. Germán le pregunta si quedaron en buenos términos. Enrique le responde que no, y por ese motivo quiere que la mantenga vigilada, teniendo en cuenta que ella sabe mucho de sus movimientos. Mientras tanto, Karina platica con su hija y le pregunta si no pensaba venir más tarde. Gaby le responde que sí, pero Luciana tenía que ir a la casa de sus padrinos. Al oír eso, Karina le pregunta si acaso Luciana fue al campo con ella y Roberto, a lo que Gaby le responde, mencionándole que los tres la pasaron súper bien. Además, volvió a ser amiga de Luciana y entendió que ella es la mejor novia para su papá. Al regresar a casa, Alexandra se sorprende de ver a Clara. Esta le dice que ahora sí va a estar puntual, como lo prometió. Luego le pregunta a Daniel si también va a hacer alguna tarea de la universidad. Alexandra le responde que no, porque Daniel está trabajando con su papá. Clara entiende la situación. Daniel le comenta que no tiene mucho de haber empezado. Seguido de eso, las deja para que puedan hablar a solas. Pero Alexandra también le dice que tiene que arreglar su habitación. En ese momento, Clara recibe un mensaje de Adrián en donde le pide que hablen un momento en el bar. Por otra parte, Elena le pregunta a Sofía si le parece buena idea que ella hable con el Greñas. Sofía le responde que, mientras se controle y lo haga para generar paz, puede ir tranquilamente. Elena le agradece mucho por escucharla. Sofía le dice que lo traumante es que no saben cómo va a reaccionar ese tipo, por lo que le recomienda que se prepare. A su vez, Elena le pregunta si entiende que ella solo quiere una respuesta. Sofía le responde que sí, porque eso mismo pasó con su hijo Salvador. En eso aparece Natalia y la saluda. Sofía le pregunta si otra vez va a llegar tarde. Natalia le responde que no sabe, pero que le avisará cualquier cosa. Sofía le desea suerte en lo que está haciendo. Natalia le asegura que la va a sorprender cuando encuentre toda la información. Luego de irse, Sofía le pregunta a Elena sobre su nieto. Elena le comenta que es bastante difícil de creer, pero igual le va a contar. Por otro lado, Omar le ofrece una paleta a Susi. Esta se lo agradece, pero le dice que no quiere nada. Omar la mira y le pregunta si hay algo que deba saber. En ese momento recibe una llamada de Germán, por lo que contesta y le pregunta qué pasa. Germán le informa que habló con Enrique y que éste les dio el permiso para hablar con el Greñas. Solo le recuerda que esto fue un favor especial, así que tenga cuidado con lo que diga o haga. Omar le pide que no se preocupe, que estará atento. Luego de la llamada, Susi le pregunta qué está pasando. Omar le cuenta que a Elena se le ocurrió hablar con el Greñas. Por eso el licenciado Germán le advirtió que tuviera mucho cuidado. Susi le afirma que debe ser así,
para que no se le ocurra confesar que él acabó con su cómplice para vengarse de su hijo. Más tarde, en la fiesta, Mateo pide una cerveza. En eso, Clara llega con Adrián y le pregunta a Mateo qué hace en ese lugar. Adrián les pide que no se hagan los tontos, porque él sabe que andan juntos. Así que les exige que separen a Daniel de Alexandra para que él no diga nada. Horas después, Natalia y Manolo buscan pistas de Fabiola. En ese momento aparece Roberto y los apunta con su arma, pero al ver a Natalia le dice que le acaba de hacer la vida más fácil. Al mismo tiempo, Karina busca a Luciana en su casa. Esta le pregunta qué quiere. Karina le menciona que le surgió una duda ahora que volvió con Roberto, y es que no entiende por qué apenas se enteró de que era la amante de Enrique si Roberto ya lo sabía desde hace mucho tiempo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.